¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, me escuchan bien, no hagan así. ¿Sí? Bueno, vamos a buscar en Hechos, capítulo 20. Es un gusto para mí verlos, ¿eh? La verdad que eh, tenía ganas de que me invitaran, no me invitan a mí, por eso. Me invitan al de la vuelta acá siempre. No, mentira. Gracias por la invitación. La verdad que este tiempo de Zoom, de reunirnos en actividades así por los medios, permite conectarse a otros lados y bueno, ver hermanos de otras iglesias y en este caso de una iglesia muy conocida y muy querida. ¿Sí? Así que gracias por la invitación. Quiero que veamos un pasaje, quizás lo hemos estudiado, lo hemos leído muchas veces, está en Hechos capítulo 20, el versículo 13, perdón, el versículo 7 al versículo 12, Hechos 20 del 7 al 12, eh, un accidente que ocurrió que está relatado aquí en la Biblia, con la muerte de un joven, la muerte de un joven llamado Eutico. Vamos a ver qué dice eh, Lucas, dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Bueno, vamos a ver, son las 8:10, todavía tengo 4 horas, ¿no? No se asusten. Y no soy Pablo. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo, no se alarme, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Bien, vamos a ver un poquito, a aprender algo de este accidente, ¿sí? De un joven que se quedó dormido. ¿Cuántos accidentes ocurren por quedarse dormidos, ¿no? Hay camioneros en el grupo, así que habrán visto, ¿eh? Accidentes en la ruta, accidentes de tránsito. La verdad que hay estadísticas que dicen que hasta un 30% de los accidentes se producen porque una persona se ha quedado dormida, se cruza de carril o pisa abajo y vuelca, ¿sí? Pero hay accidentes de tránsito, hay accidentes laborales por quedarse dormido, porque el sueño es un mal compañero de viaje, y por el sueño muchas veces se pone en peligro la vida, se pone en riesgo la vida, o la vida de terceros, o las pertenencias de otras personas, ¿sí? Siempre con el sueño, eh, bueno, tenemos los ejemplos de los soldados, ¿no? Cuando un soldado se duerme puede poner en riesgo a todo el regimiento, todo el batallón, y si lo descubren durmiendo puede tener graves consecuencias. Y el sueño siempre es un mal compañero. Y los accidentes, aquellos que estudian los accidentes, dicen que el 90% de los accidentes son evitables, que se producen o por negligencia o por descuidos, que son evitables. Así que vamos y vemos siempre campañas publicitarias por los medios masivos, hacen capacitaciones laborales, se trabaja en las escuelas desde muy pequeño para tratar de evitar los accidentes. Ahora, ¿qué decir cuando el accidente afecta a nuestra vida espiritual? ¿Qué decir que cuando el accidente afecta o produce un desastre en nuestra vida espiritual? Pues vamos a llevarlo a la parte espiritual. Y la Biblia enseña que nosotros también tenemos que estar alertas. Todos alguna vez nos hemos dormido en algún lugar, en un auditorio, en alguna reunión, y los predicadores a veces se extienden largamente y
hay personas que vienen cansadas a la reunión, y este es el caso de lo que estaba ocurriendo en lo que acabamos de leer, ¿no? Pablo se ve que le gustaba predicar largo, pero aparte la situación por la cual estaba Pablo era una situación en la cual él se estaba despidiendo de esta gente, o se iba a Jerusalén y ya en Jerusalén iba a quedar preso, en Jerusalén ya no volvería a ver a muchos de los hermanos, y entonces él necesitaba estar este tiempo con los hermanos. Eutico significa feliz, eso significa el nombre. Lucas dice en 3 oportunidades que Pablo extendió su discurso. O sea, parece que Lucas, que está mirando y que luego escribe el libro de los Hechos, le parece estar molesto, como que Pablo está hablando demasiado largo. Pero bueno, era la despedida, ya no lo verían más, y probablemente el auditorio estaba colaborando con que Pablo siguiera hablando. No como ustedes, que en un rato más van a empezar a apagar las cámaras. No, mentira. Estaban en un tercer piso de una casa de un hermano seguramente adinerado, y en ese entonces las lámparas eran lámparas de aceite, y el ambiente estaría cargado por los olores de la combustión, y habría escaso oxígeno probablemente, todo el mundo cansado, el trajinar del día, ¿sí? Nadie sabía bien cuándo terminaba, y entonces Eutico buscó un lugar donde acomodarse y encontró una ventana. Entonces en la ventana, en un tercer piso, se sentó, se acomodó en contra del marco, y quizás por esto de la falta de oxígeno, por el cansancio, qué sé yo qué, se durmió. Se durmió en un lugar peligroso y se vino abajo y se cayó. Quizás él pensó que él estaba ubicado en un buen lugar, quizás lo habrían corrido los más grandes, porque él era un joven, lo habrían corrido de los lugares principales y entonces buscó este lugar. Quizás buscó esto porque tenía mucho aire, entonces, como todos los jóvenes, ignorando el peligro, no previendo las consecuencias, se sentó en ese lugar y se durmió. Y la caída le produjo la muerte. ¿Sí? Y estaba corroborada la muerte, porque no olvidemos que Lucas era médico. Y entonces, cuando no había nada que hacer ya por él, aparece la figura de Pablo, y Pablo le retorna a la vida echándose sobre el cuerpo inerte ya de Eutico, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. ¿Y qué hizo Pablo? Siguió disertando hasta el amanecer. O sea, Pablo siguió con su predicación. Hasta aquí es la introducción, digamos, y nos preguntamos, bueno, todos sabemos qué pasa cuando nos dormimos. El sueño es una función fisiológica necesaria de nuestro organismo, ¿sí? No se sabe muy bien cuál es la función real que tiene el sueño. Muchas veces se pensaba que era simplemente para proveer reposo a los órganos que durante todo el día estaban funcionando, pero hoy se sabe que en realidad no es tan así, sino que el cerebro nunca descansa. Hay una porción de nuestro cerebro que siempre está activa. Y hoy se conoce que el sueño fisiológico en realidad sí tiene la función de resetear nuestro cuerpo al estado anterior. Entonces, cuando nos levantamos, estamos con las pilas cargadas, y cuando tenemos sueño, estamos hechos un desastre, ¿verdad? Bueno, en ese momento el cerebro busca un estado de desconexión, podríamos decir, pero nunca está perfectamente o completamente desconectado, sino que hay una porción de nuestro organismo que nunca duerme. Se llevan otras funciones, se llevan a cabo otras funciones cerebrales, ¿sí? No es que estamos completamente desconectados. Pero bueno, todos sabemos que hay personas más dormilonas que otros, hay periodos en los cuales dormimos más que otros, cuando un niño recién nace duerme 20 horas por día, el hombre grande, la mujer grande, bueno, los viejitos duermen 5 horas como mucho por día. Y también depende de las actividades, depende si tenemos una vida sedentaria, si tenemos una vida con mucha actividad física, ¿sí? Ahora, si hay algo que todos estamos de acuerdo, es que el sueño es algo necesario y que todos los seres vivos necesitan el sueño. De alguna manera, si no lo tenemos, vamos a enfermarnos, ¿eh?
aparece la irritabilidad, vieron que cuando no dormimos bien estamos molestos, nos duele la cabeza, estamos fatigados, tenemos mal humor y no nos podemos concentrar. Bueno, si no dormimos y pasan varios días sin dormir, se produce la muerte por agotamiento. Ahora, ¿qué hay? ¿Qué ocurre durante el sueño? Bueno, ocurre algo que se llama la pérdida de la conciencia. Hay una desconexión con el medio ambiente, no es que el organismo no siente nada, sino que de pronto es como que estamos envueltos en nuestra propia realidad, nos desconectamos un poco del mundo y no hay respuesta a los estímulos. Algunos duermen bastante pesados y perdemos la capacidad de adaptarnos. Por ejemplo, ustedes conocen casos de personas que mientras estaban durmiendo se incendia la casa y mueren quemados. ¿Por qué? Porque no tuvieron la capacidad, porque estaban durmiendo, de prever, digamos, de salir rápidamente de la habitación. O sea que cuando dormimos estamos vulnerables, ¿verdad? Por eso los ladrones entran de noche y se aprovechan de las personas que están durmiendo, porque saben que están durmiendo y no pueden reaccionar inmediatamente. Así que nos vamos a dormir y ponemos llave o ponemos una alarma, ¿sí? O metemos al perro adentro o hacemos algo para que si alguien viene a nuestra casa nosotros podamos estar un poco más prevenidos. Ahora, ¿es posible dormirnos, ¿sí?, en la iglesia, vamos a decirlo así, como se durmió Eutico? ¿Es posible que Eutico se haya dormido escuchando al apóstol Pablo en plena era apostólica? Bueno, vamos a ver, ¿sí?, un punto hoy que dice que es peligroso dormir cuando hay que velar. Es peligroso dormir cuando hay que mantenerse despierto. En la Biblia hay sueños famosos. Hay personas que se durmieron. Adán se durmió y le pusieron una esposa al lado, ¿se acuerdan, no? ¿Sí? Él despertó un día y al lado estaba su esposa. Un sueño bárbaro el de Adán. El Señor hizo a su esposa de la costilla. Esa fue la primera anestesia que hay en la Biblia. Sansón se durmió en los brazos de Dalila y fue terrible para Sansón. Jonás se durmió en el fondo del barco. El siervo desobediente que tenía su mente cauterizada por la desobediencia se duerme en el fondo del barco. Las 10 vírgenes, ¿se acuerdan la parábola? Cuando tenían que estar despiertas, se durmieron. 5 de ellas tenían aceite y 5 no. Las 5 que no, cuando se despertaron, se dieron cuenta que quedaron afuera de la fiesta. Los discípulos se durmieron cuando estaban con el Señor en el Getsemaní. El Señor les dijo: ¿no habéis podido velar conmigo 1 hora? Y ellos se durmieron. Así que hay momentos en los cuales no nos podemos dormir. Cuando vamos por la ruta del desierto, ¿sí? Antes me acuerdo que habían puesto un montón de autos a los costados cuando estaban todos chocados, volcados, y hay carteles cada tanto, no maneje, no se duerma, pare, descanse, y son carteles que tienen el sentido de volvernos a la realidad. Es muy difícil manejar un auto cuando uno tiene sueño. Estamos muy vulnerables en ese momento. Ahora, ¿por qué tenemos que velar? Y ahora vamos a hablarlo desde el punto de vista espiritual. ¿Por qué tenemos que velar? ¿Por qué es peligroso dormirse? Bueno, es peligroso dormirse porque hay peligros a nuestro alrededor. Todos sabemos que cada uno de nosotros tenemos un enemigo. Lo decía Martín cuando dijo: todo bien con la conexión hasta la hora de la reunión. Hasta la hora de la reunión, ¿qué pasó? Y a la hora de la reunión hubo problemas. Bueno, todos nosotros tenemos un enemigo. Pedro dice que ese enemigo anda alrededor nuestro como un león rugiente buscando a quien devorar. 1 Pedro 4:7 y 5:8, que también dice que tenemos que resistir a nuestro enemigo. Muchas veces decimos: bueno, pero yo confío en Dios, ¿sí? Pero eso no quiere decir que tengamos que bajar la guardia, porque las fuerzas de nuestro enemigo arremeten contra nosotros y siempre tenemos que estar despiertos, alertas y a la defensiva. Porque nosotros no podemos ver el peligro que nos acecha. Si pudiéramos ver, si fuéramos conscientes del peligro, no, seguro que no habría ninguna necesidad de estar hablando de esto. El Señor dijo: si alguien supiera a qué hora va a ir el ladrón, esa persona velaría, ¿verdad?
Si vos supieras que esta noche viene un ladrón a tu casa, no te vas a ir a dormir, te vas a quedar bien despierto. ¿Cuál es el problema? Que nosotros no podemos ver a nuestro enemigo, ni sabemos cuándo él nos va a atacar. Así que debemos estar siempre despiertos. Nosotros tenemos que velar porque estamos a su vez esperando algo. Nosotros vivimos en la noche, dice, del mundo, en la noche de la oscuridad del mundo, pero sabemos que pronto va a nacer el sol de justicia. ¿Qué es lo que estamos esperando? Estamos esperando ese día en que Cristo vendrá a buscar a su iglesia. Por lo tanto, son dos motivos por los cuales nosotros tenemos que estar velando. Uno porque tenemos enemigos y otro porque pronto viene el Señor a buscar. ¿De qué cosas tengo que estar precavido? ¿De qué cosas tengo que cuidarme? ¿Por qué cosas tengo que velar para que no me pase lo que le pasó a Utico, que se confió y se cayó de una ventana y de un tercer piso? ¿Qué cosas son las que yo tengo que preocuparme en mi vida? En primer lugar, tengo que velar por mi vida de santidad. Les invito a buscar 1 Pedro, capítulo 1, verso 14 y 15. 1 Pedro 1, textos muy conocidos, que dice, el apóstol Pedro dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Lo primero que tenemos que velar es por mi vida de santidad. Uno de los motivos que expresó Martín era por la vida de santidad. La vida de santidad. ¿Qué es la vida de santidad? Bueno, la santidad es lo que Dios espera de mí una vez que fui salvo. La santidad es la separación del pecado. La santidad es lo que la naturaleza del cristiano tiene que manifestar. Nosotros tenemos que ser santos porque nuestro Dios es santo. Nos tenemos que parecer a nuestro papá. A veces nosotros nos permitimos algunos permitidos, ¿vieron? Como las dietas. Entonces decimos, estamos de dieta, pero este es el permitido. Bueno, ese permitido es generalmente el que arruina la dieta, ¿no? Es un postre, una cosa así que uno puede decir, bueno, el permitido. Bueno, después todo el esfuerzo se va por la borda. Y bueno, y a veces también nosotros nos damos ciertos permitidos en nuestra vida de santidad. Hay cosas en nuestra vida que no hemos podido o no hemos querido, ¿sí?, tratar en nuestra vida. ¿Sí? 1 Corintios capítulo 5, verso 6 dice, no es buena vuestra jactancia. Y entonces dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Digamos, si aquellos que preparan una masa y quieren hacer un pan sin levadura, se les cae un poquito de levadura, con el paso de los minutos y de las horas, toda la masa va a quedar leudada. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Ojo, un pecado no resuelto, un pecado no confesado, un pecado permitido, va a trastornar toda la vida. En Gálatas, ¿sí?, también tenemos un texto parecido, en Gálatas capítulo 5, verso 9, el apóstol dice, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Sí? Así que el pecado tolerado tiene un gran poder para infiltrarse y para propagarse rápidamente. Las tentaciones no son un juego, a veces nos gusta jugar con las tentaciones. ¿Sí? Nosotros sabemos cuál es nuestro punto débil y a veces jugamos con eso. Nos creemos fuertes, nos gusta coquetear con el mundo y en ese momento nos estábamos quedando dormidos en la ventana. ¿Sí? En ese momento estamos jugando con fuego, porque en ese momento nos estamos colocando fuera de la protección de Dios y muy probablemente vamos a caernos como le pasó a Utico. La santidad, como le pasó a Sansón, va a estar seriamente afectada, ¿sí?, una vez que caigamos. ¿Sí? Quizás vamos a tener una segunda oportunidad, podamos levantarnos, pero lo que le pasó a Sansón es que perdió los dos ojos. ¿Sí?
No solamente le cortaron el pelo, lo usaron de juguete, perdió los dos ojos porque él se quedó dormido en los brazos de Dalila. Y así pasa en nuestra vida. Muchas veces permitimos cosas que entran, las toleramos, las amamos, las guardamos, las acariciamos, no las confesamos, no nos apartamos, no nos separamos y empieza a producir algo adentro como la levadura, empieza a leudar toda la masa. Santiago dice en la carta, en el capítulo 1, el versículo 14 y 15, que el pecado en realidad es como un embarazo. ¿Sí? Al principio, solamente la mujer sabe que está embarazada, y Dios, por supuesto, y por más que lo trate de ocultar, empiezan a verse los efectos. Hay embarazos que se pueden ocultar mucho tiempo, ¿verdad? Pero ¿cuánto es el tiempo máximo que se puede ocultar un embarazo? 9 meses. Y hay mujeres que han ocultado 9 meses su embarazo, pero en algún momento nace un bebé. Así que y todo el mundo dice, ya a mí me parecía tal cosa, y yo veía tal otra, y sí, los vómitos y las náuseas, y esto y lo otro, y claro, estaba embarazada, y por eso tenía eso. Y entonces hay muchas cosas en nuestra vida que van mostrando cuando la masa se va leudando. Una forma de hablar que antes no teníamos, nos dejamos de congregar cuando teníamos la congregación, o de conectarnos y ya no prendemos la cámara, o no nos molesta estar en las reuniones. ¿Sí? Y la persona va diciendo, no, sí, bueno, esto, un estado de WhatsApp, algo en el Face que se escapa, un mensajito que no tenía que llegar a donde llegó y finalmente descubrimos, hay cosas que, mirá vos, esta persona empieza a mostrar síntomas, signos de que algo está andando mal en su vida. Sí, por supuesto la persona que dice, no, fulana, no, mengano, pone muchas excusas, pero en algún momento surge esto de que va a dar a luz, como dice Santiago. Así que tenemos que ser vigilantes con nuestras conductas, emociones, con nuestras actividades, y el pecado en nuestra vida debe ser tratado con dureza y con severidad. No hay pecados pequeños, no hay debilidades, no hay faltas menores. El problema está dentro de mí, tengo que saberlo. Y este tiempo de aislamiento, en la cual yo estoy muchas veces solo en mi habitación, con un celular y con conectividad, me permite entrar a muchos lugares y ver un montón de cosas que nadie sabe que yo estoy haciendo. Así que, hermanos, no nos durmamos en la ventana con respecto a nuestra vida de santidad. El pecado no tiene que ser permitido en nuestra vida porque el pecado, como la levadura, va a leudar rápidamente toda la masa. Otra cosa por la cual debo velar es por mi vida de comunión, ¿sí? Porque hay cosas que afectan mi vida de comunión. Y bueno, uno ya es el pecado, lo vimos recién. No hay que tolerarlo. Y sí hay que decir, como dice el salmista, Señor, examíname, oh Dios, pruébame, conoce mis pensamientos, muéstrame, ¿eh? Y líbrame de los pecados que me son ocultos, porque hay veces que hay cosas que nosotros no damos cuenta. ¿Cómo está mi vida de comunión con el Señor? ¿Cuánto paso en comunión con Él, en oración? ¿Cómo es mi vida devocional? Porque mi falta de comunión también se hará pronto visible. ¿Cómo es mi vida de comunión hoy en este tiempo con la iglesia? Sí, no nos vemos, no nos juntamos, no nos saludamos, quizás algunos salen, pero qué bueno que es vernos, qué bueno que es estar juntos, qué bueno que es que podamos compartir y saludarnos, ¿eh? ¿Cómo está mi vida de comunión con la iglesia? Esto de que una brasa separada de la iglesia o separada del fuego pronto se apaga, sigue siendo verdad. ¿Hay algún problema con algún hermano? ¿Hay cosas que no han sido resueltas? ¿Sí? Bueno, tenemos que velar por nuestra vida de comunión. Individual con el Señor y también en grupo como iglesia. Es interesante que María, la hermana de Marta y Lázaro, aparece en 3 oportunidades en la Biblia, aparece a los pies del Señor, a los pies del Señor. Una cuando Marta está sirviendo y se enoja con María porque María no le ayuda. María está aprendiendo a los pies del Señor.
Otra cuando Lázaro muere y el Señor Jesucristo aparece y María llega y se echa a los pies del Señor. Y luego, en la otra oportunidad, cuando su hermano ya había resucitado y María entra donde estaba el Señor y adora rompiendo un vaso de alabastro, y la posición que toma María es a los pies del Señor. Qué bueno es cuando nosotros estamos en esta posición como María a los pies del Señor. ¿Sí? Qué bueno es que cada uno de nosotros pueda velar por esta situación personal. Que nadie me tenga que obligar a leer la Biblia, que nadie me tenga que obligar, sino que yo pase tiempo con el Señor, que pase tiempo leyendo, que pase tiempo aprendiendo. Hay algo que nosotros tendríamos que aprender siempre, y es que el propósito más grande que deberíamos tener es llegar a conocer al Señor. Él dijo en el Antiguo Testamento: no se alabe el fuerte en su fortaleza, el sabio en su sabiduría, el valiente en su valentía. Alábese en esto, en aprender de mí, en conocerme, dice el Señor. ¿En qué tenemos que gloriarnos nosotros? En conocer a nuestro Señor. Esa debería ser lo más importante, y eso se aprende a los pies del Señor. Se aprende a los pies del Señor. Entonces debería estar velando por mi vida de santidad, velando por mi vida de comunión, y velando por mi vida de servicio. En Lucas, capítulo 12, Lucas 12, verso 35, dice: estén ceñidos vuestros lomos, Lucas 12, 35, y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, y vendrá Él a servirles. Nosotros tenemos que empezar a mirar la vida como la mira Dios. Nosotros tenemos que pesar todas las actividades que nosotros deseamos realizar, las cosas que deseamos tener, lo que nosotros quisiéramos llegar a ser, y empezar a mirarlo desde la perspectiva divina, ¿sí? Y vamos a ver que no hay nada más importante, cuando empecemos a verlo con los ojos que lo ve Dios, que tenga más valor que aquello que me pueda llevar a la eternidad. Este pasaje dice que nosotros somos siervos de Dios. ¿Y qué tiene que esperar el siervo? Servicio y trabajo. Ahora dice: cuando el Señor venga, si el siervo está sirviendo y le halle velando, el Señor mismo, dice, vendrá a servirle a él. Así que no hay ganancia más grande que la de gastar nuestra vida al servicio del Señor. ¿Sí? Nosotros sabemos que el Señor dijo que tenemos que tomar la cruz cada día, dijo. Habla de abnegación, habla de renunciamiento. Y es mucho más difícil morir cada día que morir una sola vez. Porque decimos, bueno, los mártires, ¿saben qué? Es mucho más difícil morir todos los días que morir una sola vez. Todos los días abnegación, todos los días renunciamiento. Como dice Pablo escribiendo a los romanos: les ruego que presenten vuestros cuerpos en un sacrificio vivo. Ahora, qué lejos que estamos muchas veces cuando limitamos nuestro servicio a nuestros intereses, a nuestra comodidad, y le damos a Dios lo que sobra, un poco de mi tiempo, de mis bienes, de mi vida. Y Él dijo: hagan tesoros en el cielo. Todo lo que hagan aquí en la tierra lo van a dejar. Todo lo que ustedes gasten aquí abajo va a quedar acá. Pero dice: lo único que no va a gastarse es lo que está depositado en el cielo. Así que el tiempo bien empleado es el tiempo que utilizo para el reino de Dios. El dinero bien empleado es aquel que dispongo yo para que el evangelio se extienda, ¿sí? Mis bienes son usados correctamente cuando los dispongo para el beneficio de los demás. Mis dones y mis talentos están al servicio del Rey y no de mi gloria personal. Así que
Preguntémonos qué estoy haciendo yo para Dios. ¿Estoy velando por mi vida de servicio? ¿Hay alguien que está haciendo algo que debería hacer yo? ¿Hay alguien que se está llevando mi corona? Pablo hablaba de las coronas y dijo yo quiero ganar mi corona. ¿Sí? Así que Pablo, él dijo que nadie tome mi lugar, que nadie tome tu lugar, le decía también, que nadie se lleve lo que te toca a vos. Entonces tenemos que estar velando también por mi vida de servicio. Ahora, ¿cómo velamos? Ya voy a ir terminando, no se asusten, no voy a ser como Pablo. ¿Cómo velamos? En obediencia. Tenemos que estar velando en obediencia. Miren, la obediencia debe ser una de las palabras más importantes para aprender en la vida del cristiano. Estamos en una sociedad donde se nos enseña a ser rebeldes, donde la rebeldía ha pasado a ser un valor, donde se le dicen a los muchachos y a los jóvenes que ellos tienen que cuestionar todas las cosas. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que ser obedientes y sumisos a las autoridades, y sobre todo a Dios. Cuando Pablo habla, cuando David, o Samuel, perdón, enfrenta a Saúl, en primer libro de Samuel capítulo 15, le dice, no obedeciste la palabra de Jehová. Y Saúl dice, sí, yo obedecí, ¿se acuerdan la historia? Pero ¿y qué es todo ese balido de ovejas y de vacas que yo escucho? Dice Samuel. Dice, esos son los animales que el pueblo perdonó. ¿Para qué? Para ofrecérselo a Dios. Y entonces, ¿qué dice Samuel? ¿Se complace Jehová en los holocaustos, en las ofrendas, o en que se obedezca su palabra? ¿Qué es lo más importante? Porque Dios es dueño de todas las ovejas y vacas del mundo. ¿Qué es lo que le pide Dios a los hijos de Dios? Obediencia. ¿Sí? Obediencia. Hoy se ponen en duda los fundamentos de la fe. Y cuando los principios bíblicos entran en conflicto con, con nuestros intereses, entonces ahí empiezan los problemas. Empiezan los problemas de cuestionar, se cuestiona todo. Ahora, ¿cómo llega el hombre a ser feliz, de acuerdo a lo que dice la Biblia? Obedeciendo a Dios. Los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre. ¿Sí? No hay felicidad sin obediencia. Y cuando perdemos de vista la obediencia, nos estamos durmiendo y probablemente nos vamos a caer. Tenemos que esperar, esperando por completo que Cristo viene pronto a buscarnos. Esperando, mirando el horizonte. Pronto el Señor va a venir a buscarnos. Y dice Pedro que tenemos que esperar sobriamente. Tenemos que disciplinarnos a nosotros mismos. Correctamente tener la perspectiva, tomar la perspectiva de Dios. ¿Sí? Entonces tenemos que tener constancia, dominio propio, tenemos que tener claridad, calibre, ¿eh? Debemos poner nuestras prioridades en orden y no tenemos que gastar energías en las distracciones del mundo. No debemos ser arrastrados por las pasiones humanas y siempre tenemos que tener la perspectiva de Dios, siempre, en todos los asuntos de nuestra vida. Tenemos que tener la perspectiva correcta, que es la mentalidad del peregrino. El peregrino que sabe que está de paso, que no puede llevar muchas cosas, porque la mochila carga algunas, entonces elige y deja de lado las demás. Es lo que tiene que hacer el que corre, que tiene que sacarse todo el peso y sacarse lo que le impide correr sobriamente y velando, como dice Pablo, como dijo el Señor Jesucristo también, velad en oración, velad para que no seamos tentados. Entonces, hermanos, Eutico se cayó de una ventana porque se quedó dormido. ¿Y cuántas veces nosotros nos quedamos dormidos porque descuidamos nuestra vida de santidad, nuestra vida de comunión, nuestra vida de servicio, porque no oramos, porque no estamos a los pies del Señor, porque no estamos aguardando? ¿Sí? ¿Qué es lo que le dijo el Señor, y ya con esto termino, a la iglesia en Sardis? Vamos a Apocalipsis capítulo 3. Versículo 2. Apocalipsis 3:2. Dice,
El 3.1 termina diciendo, yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. ¿Eh? Muy interesante el estudio de las cartas del Apocalipsis. Dice el verso 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Sé vigilante y afirma las otras cosas. ¿Qué le está diciendo el Señor Jesucristo a la iglesia en Sardis? Le está diciendo, le está dando un llamado a que renueve ese celo y que haga un esfuerzo por consolidar lo poco que le quedaba, porque incluso eso estaba para morir. Y luego le dice, acuérdate de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, le dice el versículo 3, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Se trata de una venida personal en juicio. ¿Sí? La carne es débil, lo decimos siempre, bueno, muchas veces para justificarnos, ¿eh? Y la carne es débil. Como me ponía a mí, Oscar me pone un salamín adelante y me lo como, la carne es débil. Son excusas muchas veces. El Señor Jesucristo lo dijo, la carne es débil. Porque el Señor Jesucristo conoció de cerca las debilidades humanas, pero Él no pecó. Las pasiones humanas, ¿sí? Que no son pecaminosas en sí mismos, pero las tenemos que subyugar, las tenemos que someter a nuestra voluntad y a la voluntad de Dios para evitar el pecado. Así que el mismo Señor Jesucristo sometió su propia voluntad a la voluntad del Padre. Termino leyendo 1 Tesalonicenses, capítulo 5, del 6 en adelante, dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pensemos en Eutico. Eutico tuvo la buena suerte, vamos a decirlo así, no en suerte, pero la buena suerte de que estaba Pablo cerca. Eutico se cayó de la ventana porque se durmió. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios. La palabra sobrio es podríamos, la antítesis de ebrios, llenos de mosto, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que sea ya que velemos o que durmamos, y ahí está hablando del sueño de la muerte, ya sea para que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo tanto, por lo cual dice, anímense unos a otros y edifíquense unos a otros como lo hacéis. Cuando el sueño comienza a invadir tu vida espiritual, el desastre es inminente. Por lo tanto, el apóstol Pablo dice, no durmamos, despierta, despierta, vigila, vigila constantemente, vigila conscientemente, ¿sí? Como si de eso dependiera tu vida, porque de ello depende tu vida. Vela por tu alma. El Señor Jesucristo viene pronto, y Él, lo leíamos hace un ratito en Lucas, bienaventurado aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando, despiertos. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirlos. Y después dice, vosotros, por lo tanto, estén preparados, porque no sabéis a qué hora vendrá el Hijo del Hombre. En la hora que no penséis, el Hijo del Hombre va a venir. Entonces, hermanos, quería compartir con esto de que es peligroso dormirse cuando tenemos que estar despiertos. ¿Sí? La contraparte de este mensaje
Es otro tema que es innecesario velar cuando hay que dormir. Es innecesario velar cuando hay que dormir. Pero eso para la próxima invitación. Muchas gracias.